A continuación, Berea, Cultura Bíblica General. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con este su programa Berea, Cultura Bíblica General, una acción al servicio del saber cristiano. Y yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico Alfredo López, de Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento para servir a Dios y a ustedes. Sea bienvenido. Dios bueno, gracias. Gracias, mi Señor Todopoderoso, mi Señor misericordioso, bueno. Te agradezco esta nueva oportunidad de dirigirme a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, para llevarle más conocimiento, para compartir con tu iglesia, Señor, para establecer tu nombre y tu palabra en las personas que no te conocen bien todavía, para darle sentido a tus escrituras, Señor. Gracias porque me has puesto aquí para eso. Y mi Dios, te aseguro que hago todo lo que está a mi alcance para hacerte útil, para servirte en excelencia. Gracias por este momento, gracias por este precioso canal CHTV. Gracias por todas aquellas personas que también junto a otros hermanos en otras partes del mundo están tratando también de llevar tu palabra, de ponerle también el sentido y la dinámica para que llegue a miles y miles de hogares en todo el mundo. Gracias por todos nosotros, Señor, que nos das la oportunidad, nos capacitas, nos certificas, nos respaldas y nos envías. Y nos regresas a que demos cuenta. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por esta preciosa oportunidad. Amén y amén. Bien, gracias por estar con nosotros. Así unas pequeñas noticias, así unos pequeños mensajes. Recuerde que estamos en Facebook Live. Ahí nos pueden, los días de culto, transmitimos en vivo. Mañana domingo a las 11 de la mañana. Ahí estaremos transmitiendo en Facebook Live. Y para entrar a ese sitio, pues solo ponga ahí Ministerio Berea Medios. Así, entra a Facebook y Ministerio Berea Medios. Ahí lo esperamos con la información necesaria para que usted conozca más y mejor al Señor. También Berea Cultura Bíblica General en YouTube. Ahí también estamos en YouTube. Ministerio Berea Cultura Bíblica General, igual al programa. Ahí también hay información que usted puede seguir para que pues comparta con nosotros más temas, más conocimiento, y especialmente para que en momentos como este, que tenemos todo el tiempo del mundo, pues lo aprovechemos para conocer más, para aprender todas aquellas cosas que a veces no nos queda tiempo de analizar y todo eso, y a veces no nos queda tiempo de leer porque estamos muy ocupados en muchas cosas. Pues yo le digo el día de hoy que es necesario que aprovechemos el tiempo, pero lo aprovechemos bien, o sea, estudiando, leyendo, poniéndole sentido a lo que leemos y a lo que leemos y meditamos. La manera de meditar, ahí en la metodología de la meditación, ahí es donde usted, hermano, puede encontrar realmente el camino verdadero a la interpretación. Depende de la metodología. Antes de que inicie el programa del día de hoy, quiero hacerle unos pequeños consejos. Cuando una persona entra a leer la Biblia, tiene diferentes métodos para leerla. Unos leen un versículo o un capítulo al día. Otros tienen 2 o 3 escrituras más promocionales que otras cosas al día. Otros se proponen leer la Biblia en un año. Entonces, esas metodologías, a mi parecer, hay un momento en que uno dice, bueno, ¿y a dónde va a llegar leyendo un pedacito diario? Pues, si así fuera con la dieta, a mí me dijeran, usted solo se va a comer una tortilla con un pedacito de aguacate al día. Ahí yo diría, no, imposible. Pero hay personas que agarran un pedacito de Biblia, 2 versículos al día, y eso fue todo, su alimento físico y espiritual.
Entonces, en estos días que hemos tenido tanto tiempo para meditar, para estar con la familia, pues es el momento en que deberíamos analizar si la metodología de lectura bíblica es la más correcta. A mi parecer no es correcto eso de pedacear la Biblia, fragmentarla y estarle dando pedacitos de Biblia a la gente. Eso es hasta penoso cuando hay personas que en sus estudios o en sus profesiones leen libros de 4 pulgadas de grueso y varios libros en sus profesiones, doctores, ingenieros, abogados, nombre usted cualquier puesto, cualquier profesión. Y yo le voy a decir cuántos libros está leyendo, cuántos libros debe leer, debe consultar. Y la Biblia solo es una pulgada y van a leer un versículo a la semana, o al mes, o uno al día. Si lee uno al día, son 4 versículos al mes. ¿Son qué? Es que ni siquiera podría decir si con cuatro versículos al mes que va a aprender usted. Si se aprende uno al día, son 7 a la semana, son 7, 12, 24 versículos, y solo hay un capítulo como Génesis, por ejemplo, que tiene 50. ¿Cuánto va a tardar en leer Génesis? Entonces, no, hermano, tengo una metodología diferente. Para mí la metodología que me ha funcionado y que yo le explico a los discípulos que están conmigo, es primero hacer un panorama general. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Quién escribe cada libro? ¿Dónde se escribe cada libro? El motivo central, la razón central del libro. ¿Cuál es el aspecto cultural? El aspecto, ¿cuál es digamos, la plataforma geográfica, histórica, cultural del momento de que se escribe el libro? ¿Cuántos libros hay tiene la Biblia? ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos en el Nuevo? ¿Cuántas personas participaron en él? En la Escritura. Por ejemplo, rapidito, en 2 minutos. La Biblia tiene 2 tiempos, dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Son 66 libros la Biblia cristiana evangélica y 72 la Biblia cristiana católica. Quedémonos en la evangélica. 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento. Lo escriben entre 45 y 50 escritores. Se escribe en 3 idiomas, arameo, hebreo y griego. También el material de escritura es en papiros, es en tablillas de barro, es en pergaminos, hasta que llegue el papel. Y está dividido el Antiguo Testamento en 4 categorías: libro de ley, libro de historia, libro de sabiduría y libro de profecía. El Nuevo Testamento, libro de historia, el libro de los hechos, evangelios, libro de historia, hechos, las epístolas, cartas generales y Apocalipsis, que es el juicio final. Eso es lo primero que uno debe aprender y después aprenderlo en memoria. Pues cuántos libros tiene el libro de la ley, los de historia cuántos son, 5 de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. De ahí historia, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y de ahí pensamiento, sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. De ahí profecía, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y de ahí 12 menores ahí, Oseas, Joel, Habacuc, Sofonías, Amós, todo eso, hasta llegar a Malaquías, y de ahí Nuevo Testamento, 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De ahí el libro de historia, Hechos de los Apóstoles. De ahí las epístolas o cartas generales, que ya son entonces Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, Tito, Filemón, Timoteo, Santiago, Hebreo, 2 de Pedro, 3 de Juan, 1 de Judas. Ya, esas son las cartas generales. Y el libro de juicio, que es Apocalipsis. Entonces eso es lo primero que yo considero que uno debe saber, la cuadratura, cómo está organizada la palabra. Y después ir viendo las genealogías o los personajes básicos, la vida de Abraham, la vida de Noé, la vida de Isaac, Jacob, la vida de Moisés. Y ahí se va haciendo bien interesante. Y siempre es necesario estudiar la cultura general, por ejemplo, geografía, historia, usos, costumbres, lenguajes y todo eso de la cultura de la Biblia, porque la cultura va variando. Desde los tiempos de Torre Babel hasta los tiempos de Jesús han pasado 4000 años totalmente diferentes. Entonces, las diferentes posiciones culturales de la Biblia es necesario conocerlas para no equivocar personajes aunque tengan el mismo nombre, o no equivocar las tendencias religiosas dependiendo de los fariseos, saduceos, esenios, herodianos, samaritanos, celotas, pensamientos filosóficos como los epicúreos y los estoicos, el pensamiento judío, el pensamiento griego, el pensamiento romano, el pensamiento mesopotámico, el pensamiento egipcio. Todos esos son pensamientos que tienen diferencias. Es bonito,
Pero así con 3 versículos al día usted no va a terminar nunca. Eso fue, y les recuerdo de que estamos en clases por teléfono desde casa, clases de Biblia. Quien quiera pues se comunica conmigo y son clases totalmente gratis. Usted solo diga la hora y le entramos. Hay varias gente ya estudiando Biblia conmigo, entonces lo invito a que lo haga totalmente gratis. Bien, el tema que traigo el día de hoy tiene que ver con el liderazgo. Porque fíjense que tenemos un problema muy grave en las iglesias. Y es que a veces de 10 oportunidades, solo una oportunidad de tener un buen líder o un buen copastor. De ahí está comprobado que los líderes o copastores tienen muchas fallas, especialmente en las áreas de conocimiento bíblico y en las áreas también morales. Entonces quiero tratar el día de hoy cómo debe ser un líder, no el pastor, sino que los líderes del pastor, empezando por el copastor. Cómo debe ser, cómo debe comportarse, porque estos temas surgen a la luz de la verdad que se vive en las iglesias. Durante todo el tiempo que la iglesia ha existido, el problema no han sido las ovejas, el problema ha sido el liderazgo. Por ejemplo, miremos esto, vamos a poner en pantalla cómo debe ser un liderazgo. Y usted me llama, interrumpe el tema y le damos contestación a su pregunta y de ahí continuamos. Entonces, las características de un líder, especialmente de copastores y de líderes. Entonces, quiero que veamos cómo debe ser, cómo debe comportarse un líder o un copastor que ansía llegar más arriba. En primer lugar, debe tener el llamado. Si un individuo, hombre o mujer, no tiene el llamado, hay una gran posibilidad de fallo en este líder o en la gestión de su liderazgo. Hay una gran posibilidad de fallo, porque en primer lugar, si no tiene llamado, ¿sobre qué vamos a estructurar a un buen líder? Si la base de todo es el llamado. Cuando Dios llama a una persona, le da todas las herramientas para que pueda capacitarse. Entonces ya el pastor, ya uno de pastor debe hacerle las evaluaciones. Y darle una evaluación y estarle dando un seguimiento para ver si realmente está reflejando lo que Dios quiere en un líder. Vamos a decir que sí para que la plática continúe. Debe tener amor a Dios y a la obra. Esas son cosas que van juntas. El llamamiento y el amor a la obra y a Dios van juntitos. Nunca podrá usted separarlos. Y en tercer lugar, el amor y la misericordia por las almas. Si no tiene paciencia, no tiene misericordia, compasión por las almas, entonces ya hay una gran posibilidad de que ese llamado no sea el realmente que haya venido de Dios. Tal vez viene de un buen corazón, o tal vez viene del pastor, o tal vez viene de la falta de liderazgo. Porque hay muchas iglesias de que nunca nadie levanta la mano para comprometerse. Y ahí pueden haber 100 personas, 200 personas, pero no se comprometen. Lo que sí pueden hacer es, dan su ofrenda dominical, asisten a la iglesia, cantan, acompañan, pero a la hora de trabajar, es doloroso y penoso decirlo públicamente, pero no le gusta trabajar. No es cualquiera que va a levantar la mano para comprometerse, no. Cada quien está entretenido en su trabajo, en su familia, en su carrito, en su casita y en su trabajito. Y entonces a la iglesia le dan algún tipo de energía que sobra. Un par de horitas el domingo y después a buscar su mondongo y ahí a seguir su vida diaria. Entonces, bajo esas condiciones es difícil tener líderes. Todos los pastores que ya tenemos muchos años de experiencia en esto, sabemos que hemos estado necesitados de líderes que interpreten la voluntad del pastor, y no la hay. Aparece un líder cada 100 personas más o menos, pero un líder de corazón. No un mandadero, que vaya a ser un mandado lo puede ser cualquiera, pero un líder que sea capaz de dejar todo por la obra, no hay. Con mucha más razón sabiendo de que no hay un sueldo en la iglesia.
y que él puede renunciar a su trabajo para seguir la obra del Señor totalmente gratis como voluntario. No, es imposible que una persona vaya a decir que sí en esas condiciones, sabiendo que no va a ganar nada y teniendo familia y gastos. No, no va a decir, va a poder comprometerse una mediodía. Ahora, si no tiene misericordia por las almas, porque hay gente que no tiene paciencia para escuchar a otros. Tenemos en la iglesia millones de ovejas que lo único que quieren es que los escuchen. Aunque sus historias sean torpes, aunque sus historias o sus quejas, hay personas que se ponen a llorar en la iglesia porque el hermano aquel no le habló, o porque le mandó digamos, una caja de chocolates, como buena actitud, de buena amistad, de buena hermandad, y aquel ni gracias le dijo. Se enojan y se resienten. Si van por la calle y el pastor no los saludó, se resienten. Son personas que son demasiado sensibles tirándolo cursi. Pues hay cierto tipo de líderes que no les gusta estar negociando con gente así. No tienen paciencia. Y entonces en cuanto lo buscan, hermana, mire, órele al Señor. Hermano, órele al Señor. Y ahí nos vemos el domingo. Cuando un líder hace eso, no tiene el llamado. No tiene el llamado. La persona que no se sienta a sufrir con su oveja, aunque sea un sufrimiento infantil, pero hay que estar ahí. Ahora, obviamente, de que si hay mucho trabajo que hacer, un pastor no va a estar contumereando viejonazos que deberían ser ya líderes, porque el pastor tiene mucho trabajo, pero por eso descansen sus líderes. Ahora, debe tener los estudios. Cualquier persona que aspira a ser un líder, y de líder me estoy refiriendo a que puede llegar a ser pastor o superintendente de un grupo de iglesias. Pero el puesto inmediato de líder a copastor y de copastor a pastor son los puestos inmediatos. Pero debe tener los estudios básicos. No es penoso que alguien de la calle o dentro de la misma congregación avergüencen a un líder porque no se sabe los discípulos. Así, por una prueba así, a bote pronto. Hermano, venga para acá. Dígame cuántos discípulos tenía el Señor. 12. No, eran 82. ¿Cómo? Sí, eran 82. Lucas 10 nos establece 70 más. Pero dígame los nombres de los 12 discípulos principales del Señor. Y es penoso líderes, copastores que no se lo saben. Mire, hermano, yo soy malo para grabar. No, es que tengo mala memoria. Pero ¿y cómo se acuerda cuánto billete le deben o cuánto billete tiene en el banco? ¿Cómo es que se acuerda de eso? De que prestó 10 lempiras hace como 10 años y se acuerda todavía. Entonces, no es falta de memoria, es falta de interés. Y uno le dice, bueno, Pedro, Juan, Pablo, Isaías, Moisés, y empiezan a hacer, penosamente hacen un relajo. No, hermano, Isaías vivió 600 años antes de Cristo. No, perdón, Timoteo. No, y terminan diciendo hasta personajes que no son, y el Quijote de la Mancha, y Condorito. No, hermano, si le ha pasado a usted como líder, pues que le dé pena y prepárese. Están los estudios, la hermenéutica, la homilética, la exégesis, la doxología, la apologética, y están. Usted lo puede bajar de internet con firmas autorizadas. Y hay muchos programas que le enseñan a uno. Está a través de la Biblia, está todas las enseñanzas de nuestro hermano, que paz descanse, Irán Roger, Henry Tolopilo, David Ormachea, Alducín. Sí hay. Y también hay, incluso aquí en Honduras, hay seminarios responsables, la Universidad Cristiana, INSTE, CETEO, o sea, sí hay. Lo que pasa es que tal vez la persona no quiere. Y hay unos que me dicen que no tienen dinero. Mire, la enseñanza es gratis, hermano. Lo que le puede costar billetes son los libros. Pero usted se va con 20 lempiras a un café net y en una hora usted baja todas esas enseñanzas y las imprime. Ahorita es fácil imprimir, digamos, todo un tratado de apologética, que es la defensa de la fe. Con 20 hojas, usted lee esas 20 hojas en 3-4 meses, usted ya sabría. De ahí la hermenéutica, el arte de saber juzgar los textos, de buscar el sentido interior de la verdad, o sea, todo eso. Más evangelismo, más escuela dominical, o sea, que sí se puede. Pero simplemente hay líderes que no tienen, así como le digo,
líderes que no tienen el deseo de estudiar. Y como no quieren estudiar, pues el liderazgo de las iglesias, y no son todas, pero una gran cantidad, del 70%, 75% de las iglesias cristianas evangélicas, desde las mega iglesias que tienen 10.000, 20.000 personas, hasta la iglesia más humilde de un barrio que solo tiene 20 personas, la ignorancia es la misma. Igual es ignorante un pastor humildito de un barrio como un pastor con grandes trajes de $15,000 también. La ignorancia no hace acepción de personas, que es lo bueno, así que la ignorancia se le pega a todo aquel que la llame. Ahora, los estudios ya es cuestión de actitud, ya es cuestión de quiere o no quiere. Pero, aparte de los estudios, veamos que otra cosa, debe tener el respaldo de sus autoridades. Me refiero a las autoridades, por ejemplo, la autoridad máxima del pastor general de la iglesia. Entonces, si el pastor general le dice, bueno, hermano, vamos a estudiar. Ay, es que no tengo tiempo, hermano, es que fíjese que no se me queda nada. Este es un operario, este es así como un obrero, así, pero no desea alcanzar diferentes niveles hacia arriba. Tengo una llamada, buenos días, dígame. Buenos días, hermano. Buenos días, ¿qué tal? Hermano, les hago una pregunta. ¿Cómo se divide el evangelio? Yo era la cristiana, pero yo mire. ¿Cómo se divide el evangelio con el católico? Espere, despacio, hágame la pregunta puntual. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se divide? Yo voy a la iglesia cristiana. ¿Y cómo se divide el evangelio con la católica? ¿Cómo se divide? ¿Cómo se divide en la forma de expresar, de vivir en lo espiritual? Porque el católico para mí es mundano, porque ellos beben, fuman, hacen lo que quieren, y el cristiano no, pues porque... ¿Y usted cree que el evangélico no? Ya le entendí. Ya le entendí su pregunta, muchas gracias. Ya. ¿Y es que usted cree que el evangélico no se echa ahí los botes cuando no lo ven? Mire, primer consejo que le doy aquí, su pregunta básicamente no está atada a la Biblia. Su pregunta más es que yo defina la diferencia de católico con evangélico. Su pregunta no es nada bíblica. Su pregunta es más acerca del estilo de vida del católico y del evangélico. Ahí está su pregunta. Su pregunta era más escondida que otra cosa. Ahora, yo le voy a saber contestar de una manera simple. Cada persona que se dedique a su iglesia, usted no tiene que andar juzgando ni sudando calentura ajena con otras religiones. Si usted es cristiano evangélico, dedíquese a trabajar en su iglesia y olvídese de las otras iglesias. Olvídese, Dios no le va a preguntar por la vida ajena, le va a preguntar por la suya. Así que desarróllese, sirva, haga grandes cosas en el Señor, en su iglesia. Y de ahí deje a los hermanos católicos con sus problemas. Tengo otra llamada, buenos días, dígame. Buenos días, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dígame. Bueno, gracias al Señor estoy bien. Solo quiero hacerle una pregunta, pero antes de hacérsela, quiero, ¿cómo le dijera? Que me amplíe el concepto de lo que está disertando ahorita, obedecer a las autoridades. ¿A qué autoridades se refiere? A las eclesiásticas. A las eclesiásticas, correcto. Sí. Entonces ahora le voy a plantear mi pregunta, pero antes le quiero hacer una remembranza. Dígame. Yo me bauticé con los testigos de Jehová. Ajá. Yo le fallé a la congregación y me expulsaron. A mí me sigue gustando estudiar con ellos. He aprendido mucho de usted también. Gracias a Dios. Yo sé que son personas que Dios manda para que nosotros entendamos. Ahora bien, ellos me expulsaron de la congregación y yo he seguido asistiendo a mis reuniones puntualmente. ¿A los testigos de Jehová? A los testigos de Jehová. Ok, bueno, digamos de que usted es testigo de Jehová. Ya no, porque ellos me expulsan. No, ya. Ok. Los pormenores no importan. Usted es testigo de Jehová. ¿Cuál es la pregunta? Literalmente. Sí. Yo quiero seguir estudiando en esa congregación, pero para que yo me reintegre, ellos me piden que les haga una solicitud por escrito para que me acepte. Y como eso yo no lo encuentro en la Biblia, le pregunto a usted si está dentro del concepto de las autoridades, de respeto a la autoridad. Aprovechemos el tiempo, ya entendí.
Número uno, yo le voy a preguntar cosas que la iglesia, que la congregación Testigos de Jehová enseña. Si le han enseñado esto, usted me va a contestar puntual, sin tantas vueltas. ¿Cree usted de que el Espíritu Santo no es Dios? Mire, sí solo sí o no, dice usted. Sí, pregunta cerrada, para que no Ok. perdamos tanto tiempo. Repítamela, por favor. ¿Cree usted que el Espíritu Santo no es Dios, simplemente la fuerza Sí, activa? sí creo que solo es la fuerza activa. Ok, entonces ya no hay Trinidad en la Biblia, ya solo hay Padre, Hijo y la fuerza activa. Así es. Bien, perfecto. Si un hijo suyo lo atropella un carro que Dios no quiera y ahí nomasito ocupa transfusión de sangre, ¿usted lo deja que se muera o que le transfieran sangre? Si está bajo mi autoridad, yo no permito que se lo hagan. Si Entonces, él ya es una persona mayor, que decida él. Óigame, usted no me la esté barajando, usted va con su hijo y le pega un levantón a un carro y empieza a desangrarse y le dicen ahí, este niño hay que darle transfusión de sangre si no se muere. ¿Lo deja que se muera o le pone sangre de otra persona? ¿Sí o no? No. Cheque. ¿Usted cree de que Jesucristo estuvo en Brooklyn alguna vez? ¿Estuvo? ¿En Brooklyn? Personalmente no. Perfecto. ¿Usted cree que... Preguntas puntuales y cerradas. ¿Usted cree que los 144,000 en Apocalipsis que van a predicar son testigos de Jehová? Quedó enclochado, ¿va? No, espéreme, pero sí, estoy analizando la pregunta. No, aquí solo es sí o Sí, no. sí. A ver, ¿los testigos de Jehová son de las 12 tribus de Israel? Porque el texto dice ahí, 144,000, 12,000 de cada tribu. Entonces, los testigos de Jehová son de las 12 tribus de Israel. Entonces las 12 tribus de Israel ya no son judaicas, ya no son de Israel, ya no son iglesia de Cristo, sino que son testigos de Jehová. Los 12,000, los 144,000 son testigos de Jehová. Entonces, ¿en qué momento Apocalipsis toma a testigos de Jehová a que prediquen el Evangelio eterno? Yo entiendo muy bien todo lo que usted me dice, ¿Usted pastor. solo diga sí o no? No, solo quiero decirle algo. Es que yo entiendo literalmente la palabra testigo. Por ejemplo, a mí me dicen... ¿Qué significa testigo? Testigo es testificar de que alguien existe. No, hermano. Cuando Jesús dijo, seréis mis testigos, si usted lo traduce en griego, dice, seréis mis martureos. Testigo significa mártir, testigo significa martureo. Entonces... Perdón, pastor, disculpe mi ignorancia, pero esa traducción que usted me está dando viene del latín entonces, o del hebreo. Griego. Del griego. Porque Ahí el Nuevo Testamento se escribe en griego. Sí, pero lo que pasa es que yo la palabra testigo la estoy dando del diccionario normal. No, porque la Biblia fue escrita en griego. Tiene que buscarla, viene en griego. ¿Ve cuánto estoy aprendiendo? Ajá. Ahora, fíjese bien. Entonces testigo significa mártir. Mártir, martureo. Seréis mis martureos. Ahora, para cerrar este colocho aquí, si usted se siente bien ahí y le piden una carta, pues escríbala. ¿Y quién dijo miedo? Pues escríbala. Si usted se siente bien ahí, no se va a sentir bien en ninguna otra congregación, ni evangélica, tanto de los últimos días, de los hermanos católicos. Si usted se siente bien ahí, y allá usted dice que está aprendiendo, pues quédese ahí. ¿Cuál es la crisis aquí? Discúlpeme un minutito, nada más permítame lo que le voy a decir a continuación. Como yo he aprendido de la Biblia, a mi manera, lo voy a decir así. Perdóneme, pastor, y por eso lo estoy llamando. Ok. Entonces, digo yo, cuando sea el juicio final, y venga el que me va a juzgar y me diga, hey vos, pero yo te mandé la palabra mía, escrita, y vos dijiste que estabas aprendiendo de ella. Si estabas aprendiendo de ella y allí en ningún lugar dice que vos te vas a someter a un grupo de hombres para seguir adquiriendo mi enseñanza. Entonces ya se cerró la pasada usted solo, pues. Ok, añora y se congrega y entra por un ladito, está en una esquina. Ajá. Le dicen, si usted quiere ser miembro activo, traiga una carta. Pero ahí entra en rebeldía y dice, no, porque voy a firmarle carta yo a hombres. O sea, pero me entendió lo que yo entendí en la Biblia, ¿verdad? Escúcheme. Usted está metido en una religión compuesta por hombres y usted es uno de ellos y le piden una carta escrita por un hombre para que otros hombres la certifiquen y ahí entra en rebeldía y se vuelve un poco espiritual hablar con Dios. Le voy a hacer una pregunta, pero trate de analizarla y conteste puntual. Si la fuerza activa tiene emociones, ¿la fuerza activa tiene emociones? Sí. Ok, entonces,
¿Cómo la fuerza activa puede tener personalidad si solo es una fuerza? No puede tener identidad ni personalidad una fuerza activa, como decir la corriente. O sea, de simple lógica, aquí no le busque mucha teología al tema. La fuerza a la que se refiere usted no puede tener personalidad. Pero si usted me dice de que sí tiene personalidad y que tiene emociones, deja de ser fuerza activa, se convierte en un ente. Se convierte en un personaje, ya no es una fuerza. Aquí es donde me hace falta aprender un poco más, porque personalidad, yo digo, el pastor con el que estoy platicando tiene su personalidad. Olvídese yo pastor, tengo la mía. Póngame atención, olvídese de hombre, estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿El Padre tiene personalidad, identidad, un lugar donde reside? Sí. Jesús, claro que sí. Ahora, si el Espíritu Santo es solo fuerza activa, como la radiación, como un incendio, como la electricidad, como un cableado de cables 12 trifásicos. O sea, si usted quiere ver al Espíritu Santo como fuerza activa, no hay ningún problema. Pero la fuerza activa, analice bien la pregunta, porque esta cuestión es de lógica. No, claro. La fuerza activa la fuerza puede tener personalidad, puede tener pensamientos, puede pensar, puede analizar. La corriente, la fuerza activa, la corriente 220, 110 o trifásica, ¿puede analizar un tema? ¿La fuerza activa puede analizar? La de Dios sí. Entonces, ¿dónde usted cómo puede comprobar que la fuerza activa de Dios tiene pensamientos? En mí mismo, porque Él siempre nos da el libre albedrío. No se pierda, no se pierda. La palabra libre, esa frase libre albedrío no la traiga porque no es eso. El tema es que si el Espíritu Santo dice que gime con gemidos indecibles por usted y por mí, que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, que Él redimirá al mundo, Él que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hay toda una enseñanza del Espíritu Santo como un ente, como un personaje. Pero no hay ninguna enseñanza acerca de la corriente eléctrica que se le llame de fuerza del Señor o que se llame de fuerza activa. No hay. Entonces, si usted cree de que la fuerza activa tiene emociones, pues mete el dedo ahí en un tomacorriente y cuando esté temblando, búsquele emociones a ese choque que le va a pegar. No va a haber emociones, no va a haber explicaciones. Un choque eléctrico lo va a tostar todo y no le va a preguntar, ni le va a contestar, ni siquiera va a investigar quién es usted. Cuando cae un rayo no pregunta dónde va a caer. O avisa, ahí voy, quítense. No, el rayo, es fuerza. Entonces, decir fuerza activa del Señor, eso no existe en la Biblia. La fuerza activa no existe, pero el Espíritu Santo hay muchos pasajes, pero miles de pasajes donde demuestra que Él tiene sentimientos, tiene emociones, tiene proyectos. Incluso dice, no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que yo le diga. Entonces se reúnen permanentemente. El Espíritu Santo me sacó del infierno y me trajo a la vida. El Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para vista a los ciegos, ayudar a los pobres, traer buenas nuevas. Yo no miro un correntazo eléctrico guiando a una persona para que haga el bien. No, un correntazo eléctrico le va a parar los pelos y va a quedar todo nervioso, que le disparen un taser, ¡juas! Un como taser cuando agarra pata. Bueno, pues hermano, entonces, usted feliz ahí, siga ahí. Y si ocupa que alguien le firme, yo se la firmo, vaya. Recíbanlo ahí para que esté entendido ahí. Ve como es Dios de bondadoso conmigo. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por su consejo y por aclararme algunas cosas. Que Dios me lo bendiga. Y ahorita métale el dedo a la corriente ahí, pregúntele, corriente fuerza activa, mira, dame esta respuesta. Lo que pasa es que esta fuerza activa de la que usted me habla fue inventada por hombres, pero la del Espíritu Santo... Mire, la fuerza activa estaba incluso en el arca de la alianza de Moisés. Es que la tocaba, lo agarra la corriente. Pregúntele a Usa cómo quedó tostado ahí cuando en una danza irresponsable de David la llevaban. Sí, pero usted dice que estaba en el arca. No creo que en el arca se podían prender focos en la noche. Mire. Es mi humilde punto de vista. Póngame atención. Y no lo tomo a... No importa si lo tome a guasa o no. No. Pero Usa dice que la tocó y quedó tostado ahí mismo. A usted pregúntele a Usa y a ver si no tiene corriente eso. Hermano, ya para darme el último consejo, ¿a dónde encuentro esa escritura que me acaba de mencionar usted? ¿Cuál de ellas? Permítame, ¿cuál de ellas? La de Usa. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 1 hasta el 12, donde está que David intenta llevar el arca de la alianza desde la casa de Abinadab hasta la ciudad de Jerusalén. Gracias, hermano, muy amable, le agradezco a Dios. Segundo libro de Samuel. Buenos días, dígame, perdón. ¿Podría llamarme mejor al 2221-1033, por favor? Gracias. Bien, ahora, tengo otra llamada. Buenos días, dígame.
Sí, ay, perdone, pero es que estaba explicándole cómo le firmo yo un documento a un testigo de Jehová ahí. Dígame, buenos días. Sí, buenos días. Dígame. Bueno, no, yo quisiera saber de dónde es pastor usted, ¿a qué iglesia pertenece? Despacito, póngame el volumen en estudio, hábleme despacio, que tiene distorsión, se distorsiona su teléfono. Dígame, despacito, hágame la pregunta. ¿De qué iglesia es pastor usted? Ministerio Berea. La iglesia se llama Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento. Funcionamos en el Hotel Edén, calle principal de Palmira, los domingos a las 10 de la mañana. También tenemos un sitio en Facebook que se llama Ministerios Berea Medios. Ahí está toda la información de la iglesia. También tenemos un canal en YouTube que se llama Berea Cultura Bíblica General. Y mi procedencia es, son 5 años de estudios en la Iglesia Peniel de Alto de Medio, 5 años de estudios en la Iglesia de Benecer, después pastor de la Iglesia del Nazareno en Colonia Las Colinas. Después Dios me llamó a formar con toda la... ¿Cómo dice? Con todo lo que le dijo a ese muchacho que acaba de llamar, a mí me parece que más bien como que enreda a las personas. ¿Yo enredo a las personas? Sí, porque yo sé que él tiene conocimiento de la palabra y... Deme un ejemplo cómo enredé yo a este hombre. Bueno, digamos, la primera también llamada, que cuando el Despacito, muchacho... hable despacio. Cuando el muchacho estaba hablando de los católicos, ¿Sí? y entonces más bien usted le dijo que no estuviera criticando. Sí, y eso es enredarlo. Sí, no, y es que el primero en criticar fue usted, porque usted le dijo que, Sí, no, yo no estoy que criticando. los cristianos también Oiga bien, bebían lo estoy aconsejando. cuando no los miraban. A ver, ¿de qué iglesia es usted? ¿Dónde se congrega? No, eso no viene al caso. No, claro que sí, porque usted es televidente. ¿Cómo se llama usted? Porque usted contesta que el que a mí no me miran, que al que miran es a usted. A ver, usted me llama como televidente, no dice su nombre ni dónde se congrega. Bien, dice que yo estoy confundiendo personas. Le pregunto cómo lo confundo y me dice usted de que yo le digo a él que lo estoy criticando, que deje de hablar más de los católicos. También se lo digo a usted y a cualquier persona. No, usted pues sí, debe pero sentarse. usted empezó el programa criticando, porque usted también dijo que habían cristianos que bebían. Sí, muchos. Y eso no es una crítica, porque este Pues programa también igual. Así como el muchacho Córteme esa criticaba a llamada, los por favor. católicos, usted criticaba. No, es que el programa no es para alegar. Si usted llama y pregunta, yo le contesto. Ahora, si usted me acusa que estoy confundiendo gente, que sea Dios el que me juzgue. Ahora, el programa es formación. Mire cómo dice, cultura bíblica general. El programa es para formarle criterio a los hermanos, para inducirlos a que estudien, a que se preparen. Ahora, si alguien me dice a mí de que los cristianos evangélicos no son corruptos, yo se lo demuestro que sí. Desde pastores hasta el último líder venden la palabra, se meten a política, andan vendiendo jabones para los pecados, andan ahí traduciendo textos que no tienen nada que ver con la Biblia. Claro que sí. Ya le sigo contestando. Aló, buenos días, dígame. Aló, buenos días, pastor. Dígame. ¿Me está escuchando? Sí, hable despacito. Mire, pastor, no le haga caso a esas personas que lo que hacen es interrumpirlo. Esa señora de seguro no va a misa ni a los domingos a la católica. No, pero déjela. No. Cuando le hagan esas llamadas, usted más bien córtela, porque es el diablo el que le está hablando. Entonces, usted siga mejor predicando. Aquí lo estoy escuchando. Ya olvide de esa doña. Cuidado, la corta usted más bien, pero está hablando mal de la gente. No. Vaya, pues, doctor. Que Dios lo bendiga. No me había atacado el aire acondicionado y ya me atacó. Buenos días, dígame. Antes de que todo, felicitarlo y Dios lo bendiga y lo cuide, que es muy buen programa. Muchas gracias, hermano. Anteriormente lo había mirado en otro canal, pero le voy a ser honesto, me hacía falta mirarlo. Bueno, aquí estoy yo, sábado y domingo. Bendito Dios, Dios lo tenga ahí siempre sano y salvo a usted y su familia. Muchas gracias, hermano. Mire, pastor, yo lo miro porque usted es recto en la palabra y así debe de ser. En el caso mío, yo soy católico. Sí. Yo criticaba antes a los evangelios. Incluso le voy a decir como les decía, protestantes. No sé si cabe la palabra protestante. Sí cabe. Bien, hoy que ya paso leyendo la Biblia, yo respeto más a mis hermanos.
Dios me ha estado enseñando. Las dos personas anteriores que lo llamaron, una señora y un señor ahí, el señor le preguntó humildemente para que lo aconsejara y él agarró su consejo. La señora le dice que más bien como que lo contrario. Digo yo, pastor, su programa es tan lindo, en el caso mío sí lo tomo, tan lindo, y la señora más bien dice que usted lo estaba desviando. Mire, el programa no es para eso, es para aconsejar el que quiera. Y el que no, como usted ahí nomasito cortó, el sabio agarra lo bueno y desecha lo malo. Así de facilito. Sí. Pastor, Dios me lo cuide y me lo bendiga. Yo siempre lo voy a estar mirando durante esté con vida. Los sábados, ¿a qué hora me dijo sale? Sábado de 9 a 10, domingo de 8 a 9. Ok, muchísimas gracias. Sábado 8 a 9 el domingo. Muchísimas gracias y Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Amén. Muchas gracias. Ahora, repito, el programa tiene ya 12 años de existir y es Cultura Bíblica General, preguntas y respuestas. Tengo otra llamada, buenos días, dígame. Buenos días, pastor, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga. Hablamos de aquí, de la colonia Vía Madrid, siempre lo miro y siempre estoy pendiente de su programa. Muchas gracias. Que la verdad, pues, es bien instructivo para cualquier persona, sin omitir denominaciones ninguna, quiera escuchar los bonitos consejos que usted da de parte de Dios y verdaderamente que enseña Biblia. No está enseñando emoción, no está enseñando tradición, sino convicción de fe mediante el estudio de la palabra. Y es lo que yo predico como cristiano. Soy un cristiano adventista, gloria a Dios por ello. Y la verdad, pues, me gusta verlo, seguirlo. Y a veces cuando se refiere a mi denominación, pues digo yo, me gustaría estar en persona con él para platicar sobre este asunto, ¿verdad? Del sábado. Apunte mi número y nos contactamos cuando usted quiera. Ponga mi número en pantalla un poquito, hermano, por favor. Pues muchas gracias por su opinión. La verdad que muy acertada sus explicaciones para los que llamaron con antelación a mí, ¿verdad? Una pregunta. Dígame. Me preocupa esto, pastor. Cuando se refiere respetar las autoridades, yo creo pues de que se refiere tanto a las eclesiásticas como a las civiles. Legales, sí. Pero me preocupa cuando nos vamos tan al extremo de estar respetando las autoridades civiles, porque cuando venga el nuevo orden mundial vamos a seguir respetando las autoridades civiles o vamos a huir de ellas. Porque ¿qué dice la Biblia? Póngame atención. ¿Qué dice la Biblia acerca de respetar las autoridades? No, que respeta las autoridades. Sí, pero ¿qué dice? Dígame un texto de respeto a las autoridades, a ver. Mire qué toque el que tengo yo, mire la unción que tengo en este guante. Voy a Romanos y llegué a Romanos, mire. Sí. Le voy a leer lo que dice, no me cuelguen. Capítulo 13 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Correcto. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Punto. Eso lo puede usted referir a la iglesia, pero cuando va a hablar de las autoridades civiles, militares o las legales del país, en el 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino para infundir temor al que hace lo malo. ¿Quieres pues no tener autoridad? No tenerle temor, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Yo le voy a explicar y permítame explicar para que aprovechemos el tiempo. Cuando una persona entra a una iglesia y después de que está ahí varios días, que le gusta y se hace miembro de la iglesia, automáticamente se hace ya miembro de la iglesia con todos los atributos, con todos los privilegios y también con todas las responsabilidades. Y la primera responsabilidad es ser obediente. Segunda responsabilidad, ser productivo. Tercera responsabilidad, ser comprometido y ser fiel, ser puntual, todo eso ahí. Ahora, cuando una persona entra a un régimen de iglesia, entonces su autoridad es el pastor y el copastor. No tiene que buscar más autoridades, porque cuando sale de la iglesia y usted es un ciudadano común y corriente, su autoridad es la autoridad desde la Constitución.
puede ser presidente, puede ser lo que sea, las autoridades son desde la Constitución. La Constitución de la República no entra a la Iglesia, ni la Iglesia entra en la Constitución. Son dos ambientes diferentes. La Constitución del país le enseña a usted a ser un buen ciudadano. La Biblia le enseña a ser un buen cristiano. Y como buen cristiano lo prepara para ir al cielo. La Constitución del país lo prepara a usted para ser un buen ciudadano, nada más. Por lo tanto, no se deben confundir las dos cosas. Es obvio que el que es un buen cristiano en su iglesia será un buen ciudadano automáticamente. Pero no se puede decir lo mismo del que sea un buen ciudadano que pueda ser un buen cristiano. Porque ese buen ciudadano puede ser incluso ateo. Entonces, por eso es que se mantiene la ley, la iglesia y el Estado deben mantenerse siempre aparte, que no tengan que ver las iglesias en el Estado ni el Estado en las iglesias. Así es lo que yo predico. A mí en lo personal, muchos políticos del patio me han invitado a que forme parte de sus fórmulas políticas. Y yo siempre he dicho que no porque ya tengo mi llamado pastoral. Ahora, ¿qué le digo? Cuando en la segunda parte, cuando le dije, no en balde lleva el magistrado la espada, es ya para los que respeten a las, en este caso, el deseo que tenía Pablo. Atención, Pablo, el libro lo escribe Tercio por orden de Pablo. Todas las epístolas, más el libro de los Hechos y todas las epístolas de Pablo tenían un solo propósito y era conquistar el imperio romano, griego-romano. Y la mejor manera para conquistar el imperio griego-romano para Dios era conquistar la capital. Y se logró establecer en la capital, en Roma, una iglesia. Por eso nunca Pablo ni la iglesia cristiana peleó contra Roma. Jesús más bien aconsejaba que le hicieran caso a Roma. Si un romano te dice cargarle una silla de montar, llevársela 2 millas. Y si te da una, poner la otra. Por eso vemos a Pilato defendiendo a Jesús. Porque Jesús nunca enseñó pelear contra el Estado, nunca peleó contra Roma. Peleaba contra el rey Herodes, que era un títere de Roma, pero nunca peleó contra Roma. Por eso es que vemos de que Roma no tenía ningún pleito contra la iglesia, hasta que vino un topado ahí Nerón en el año, creo, 64, y le metió juego a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Pero la idea era, por eso el libro de Romanos trata de tener un buen concepto de las autoridades romanas. Ahí dice, si se le debe dinero, pague sus impuestos, pague lo que es respeto. Porque lo que quería Pablo era una buena relación con esta iglesia que estaba naciendo, que era incipiente, esta nueva religión que se llamaba cristianismo judaico. Entonces, nunca tuvo problemas. De hecho, cuando usted mira la despedida del libro de Romanos, va a ver arriba de 30 personas que están ahí congregados en esa iglesia en Roma. Entonces le dice, si a uno le debe tributo, páguele. Si a otro usted le debe impuestos, páguele. Si le debe respeto, páguele. Porque lo que está recomendando Pablo en la segunda parte del capítulo 13, ya en el capítulo 3, 4 en adelante, específicamente el 3, es que no en balde lleve el militar la espada. Si usted le quiere tener temor a la autoridad, pues hágalo malo. Pero si usted no hace nada malo, ¿por qué le va a tener miedo a autoridad? Así que muchas gracias por su llamada, hermanito. Puntual, solamente algo. Dígame. Pastor, solamente es que como la cuestión es que cuando venga el nuevo orden mundial va a haber un hombre dominando la tierra, diciendo pues implantando la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. ¿Cuál es la pregunta? Eso es lo que entiendo yo. La pregunta es, ¿será que le vamos a hacer caso o vamos a ponernos en rebeldía contra él? Mire, en primer lugar, usted como cristiano adventista, ¿cree usted en el rapto, en el secuestro, en el arrebato de la iglesia? ¿Cree usted en eso? Sí. Entonces la iglesia no va a estar. Okay, el que se quede... Okay. La iglesia no va a estar. El texto dice que no vamos a estar. Entonces lo que se van a quedar son los malos cristianos. Los cristianos gallo gallina, aquellos así que no son ni chicha ni limonada. Pero la iglesia no va a estar aquí. Yo no tengo ningún problema con el anticristo. Porque la iglesia dice ahí que no vendrá sin antes no venir a la apostasía, en Tesalonicenses y en Corintios. Entonces la iglesia no va a estar. ¿Cuál es mi preocupación? Por el sello, por las bestias y por todo. No tengo ninguna preocupación porque yo no voy a estar aquí. Gracias, pastor. Gracias. Por dos razones. O ya me he muerto o ya ha venido el Señor por nosotros. Que se preocupen los que no están bien con Dios. Muchas gracias, hermano. Gracias, pastor. Dios le bendiga y muchas gracias. Cheque. Ahora, si no tengo llamada. ¿Tengo llamada? Buenos días, dígame. Buenos días. Buenos días, dígame. Yeah. Aló, buenos días, dígame. Sí, quería felicitarlo por el programa. Yo soy de las personas de la religión católica. Mucho gusto, hermano, que Dios me lo bendiga. ¿Qué tal? Igual. Dígame. Sí. Y
y lo admiro por el programa como lo toma desde el punto de vista, como dicen, social, sin ningún aspecto, como dicen, religioso, sino que más que todo con la esperanza de enseñarle al pueblo la cultura de la Biblia. Y gente que, como le digo, que no estamos saliendo del tema, en vez de la creencia, de estar con otras religiones. Sí. Como lo admiro a usted, como le digo, porque veo que usted toma la parte del... Siempre, como dicen, es enseñándole a las personas. Pues la idea del programa es ese. Cultura bíblica general puede ser católico, evangélico, testigo de Jehová, de los santos de los últimos días. Eso no importa, porque cuando venga el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. No viene ni por católicos ni por evangélicos, viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y solo Dios sabe quiénes va a juzgar que estén en lo bien. Pero si la iglesia católica cree que es la principal iglesia para el Señor, no es cierto. Si la iglesia evangélica cree que ellos son la verdadera iglesia, no es cierto. Ninguna religión de esta tierra es la verdadera iglesia. Jesús dijo, mi iglesia, sin mancha y sin arruga, y es invisible. Igual puede estar incrustado 100,000, 200,000 personas salvos en la iglesia católica. Igual puede estar en la iglesia evangélica 200,000 salvos y pueden estar 300,000 torcidos que van para el infierno. O sea, solo Dios sabe, basándose en el comportamiento del individuo, no por el rótulo que tenga, católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, jesuita, suní, hindú, islam, no. Dios dice el corazón. Yo busco adoradores en espíritu y en verdad. Así que el pleito lo ha generado muchos líderes antiguos de la iglesia católica y la iglesia evangélica. Ese pleito lo generaron ellos. Pero entre nosotros somos las mismas personas de carne y hueso. Estamos metidos en la misma pista, corremos todos por el mismo premio, creemos que hay Jesús, que hay Dios, que hay Dios, que hay Espíritu Santo, que hay iglesia, que hay cielo, que hay infierno. La creencia es igual, la metodología puede ser diferente, pero no me toca a mí juzgar qué metodología es la correcta. A mí me toca enseñar desde el puesto de enseñanza que el Señor me dio, cuál es esta mesa de trabajo y el púlpito de la iglesia que manejo para el Señor. De ahí cada líder, cada cura, párroco, arquidiócesis, en la diócesis, en Vaticano, en Utah, donde están los hermanos mormones, o sea, Dios va a ver con ellos. No me va a preguntar a mí a quién debe salvarse o quién no. A mí me va a decir, Alfredo López, pasa adelante y enséñame tus frutos. Y me va a poner en una mesa, vaya, poneme aquí tus frutos. No, fíjate que es que yo venía pensando que el cardenal, no te pregunté por el cardenal. Y entonces, es que Yeye Ávila, no. Alfredo López, aquí, paga tu cuenta, decime qué has hecho con la obra. Decime qué hiciste con los dones que te dejé, qué hiciste con el Espíritu Santo, con la sabiduría, con la Biblia, con la iglesia, qué hiciste con eso. No es que José Smith de los mormones anda, no estoy preguntando por él. Así pasa cuando alguien no tiene resultados para el Señor, empieza a hablar de los demás. Y yo no voy a ser así nunca, yo tengo mis resultados que le voy a presentar al Señor. De ahí le mando católico que luche a ver qué resultados presenta. Yo puedo decir, por ejemplo, no hay ninguna iglesia en todo el mundo que haya hecho la obra social que ha hecho la iglesia católica. De hecho, si la iglesia católica no hace una Biblia, nosotros no hubiéramos tenido una Biblia, porque la Biblia de la iglesia cristiana evangélica la diseñó Martín Lutero y era un buen hombre católico. De ahí la pasaron al español, ¿quiénes? Dos hombres católicos, Cipriano de Valeria y Cásidro de Reina, que eran monjes de Sevilla, España. De ahí otro cura católica le puso los capítulos y versículos. Entonces, si yo digo, la iglesia evangélica, realmente, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que somos nosotros somos buenos en estudiar, en predicar, sí somos buenos en eso. Pero no se le va a quitar los méritos a la iglesia católica, que fue la primera que vino a América. Se pueden decir muchas cosas, pero no hay nadie que pueda tirar la primera piedra. Por ejemplo, la iglesia cristiana evangélica somos buenos leyendo Biblia y somos buenos explicándola. Tenemos unos grandes teólogos y tenemos grandes estudiosos bíblicos. Sí, pero también tenemos pastores que andan loqueando en política. Tenemos pastores que también andan ahí metidos en G12 o pastores que andan metidos en la prosperidad. Así que, ¿quién podría tirar la primera piedra? Yo mejor soy cauto y soy sensato. Me dedico a trabajar en lo que Dios me dejó y que Dios vea, porque al final del día la obra es del Señor, no es mía. Ni me van a llamar de testigo a mí. Yo voy a estar haciendo fila también en el juicio. Así que muchas gracias por su llamada, hermano. Que Dios me lo bendiga. Bueno, gracias, igual. Que Dios me lo bendiga. Gracias. ¿Tengo otra llamada? Bien, la persona que tenía, y me perdona que se me extendió el tiempo. Dígame.
Sí, pero ya se nos acabó el tiempo de todos modos. Si quieren, seguimos con este tema mañana, porque solo logré evacuar algunos 3, 5, 6. Voy a contestar esta llamada y nos vamos del aire y volvemos mañana a las 8 de la mañana. Buenos días. Necesito comunicarme con el pastor. Bueno, ahí está en pantalla, ahí lo tiene, dígame, soy yo. Sí, aló, pastor. Dígame. Fíjese que tengo una inquietud. Dígame. Cuando Dios le dio el mandato a Adán, que le dijo de esta fruta no comerás, ¿estaba presente Eva? No, no existía. No existía todavía, cuando Él le dio el mandato. Sí. Dios le dijo... Vea que solo se lo dio a Adán. Escúcheme. Dígame. Dios le dijo, ya ahí en el capítulo 3, ahí, de todo árbol de huerto podrás comer, en el capítulo 2. De Correcto. todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y no existía Eva. Eva existe hasta el 3:21. Ajá, sí. Entonces, Dios, a Adán le pasó la información a Eva. Ah, ya. O sea que no estaban juntos en ese momento. No es que no existía Eva. No existía, correcto, no existía. Sí. Bueno, o sea que cuando nosotros decimos así, la culpa la tuvo Eva, que comieran del árbol prohibido, fue la culpa de Adán, ¿va? Es que no podemos decir que fue la culpa de nadie, porque fue algo que ya era programado. La palabra Eva, atención, la palabra Eva, Ewa, en griego, Ewa, de ahí se deriva la palabra evangelión. O sea, de ahí se deriva la palabra evangelio. Entonces, cuando se escribe en antiguo hebreo, la palabra Eva significa buenas nuevas. Porque eran buenas nuevas, a pesar de que pecaron, se manifestó Cristo. Si no hubiera pecado, entre Adán y Eva no hubiera venido Cristo a la tierra. Entonces era ya un pecado programado. Y para que no salieran culpables, Dios los vistió con túnicas de pieles, prefigurando que si no hay derramamiento de sangre, no habrá perdón de pecados. En las dos túnicas de pieles, ahí se prefiguró la cobertura de Cristo en el futuro. Ajá, bueno, le agradezco. Que Dios me lo bendiga, hermano. Vaya, le agradezco, pastor, y buen día, bendiciones. Cheque, ya me despido rapidito. Gracias por haber estado con nosotros. Los espero mañana a las 8 de la mañana. Y mientras llegue ese momento, le pido a Dios que derrame grandes y ricas bendiciones sobre Honduras, sobre la familia y sobre la iglesia. Con permiso, buenos días. Mañana, 8 de la mañana. Ay, gracias, mi Dios, porque sacamos. Pacientemente, aunque la duda me Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.